doctor en Derecho, es magistrado, pues ha publicado numerosos libros y, bueno, tiene el Premio Internacional de Literatura Rubén Darío y Tránsitos en 2025. Bueno, pues tiene una larga trayectoria, pero no quiero robarle su tiempo. Pues es un gusto para nosotros, bueno, haberte conocido y tenerte aquí en este encuentro. Gracias. Y de verdad, lo mismo que mis compañeros, que muchísimas gracias de verdad por permitirnos estar en un sitio como este. Y José, un placer. Basilio, bueno, indecible, porque nos mete en unas historias que son muy satisfactorias y que realmente pues enriquecen y te hacen ser más, que es lo que importa en este caso, ser más para todos ustedes. Bueno, yo voy a hacer una especie de cronología del exilio español. Ya que estamos aquí, pues vamos a hacer una especie de cronología a través de los versos, a través de la poesía. Y bueno, como ahí tenemos el cuadro magnífico de don Antonio Machado, pues no podíamos dejar de hablar de don Antonio Machado. Y empezando por eso, vamos a leer un poema de mi libro Las Erratas de la Existencia, que es el primer libro que publiqué con Sir Pigmalión, y en el cual aparece un poema que se titula precisamente Antonio Machado, 1939, estos días azules y este sol de la infancia. Y dice el poema que comienza esa cronología que vamos a hacer del exilio. El poeta dejó atrás su patria, un número más entre la turba. Nada tenía que demostrar. Todo estaba dicho, todo escrito. Solo el hombre, con la faz borrosa y los zapatos descorchados. El poeta cruzó a paso lento, componiendo su estrofa de pesares y campos ateridos. No era ya dueño de sus pies, tampoco de la tierra que acogía sus trémulas pisadas. Por delante, columnas de almas a la deriva le escoltaban en silencio, con la complicidad del mar, materno y triste. Y Machado ya ha salido de España y se ha encontrado con ese lugar Collioure donde terminaría sus días y donde está su tumba. Pero en esa época pues había otro exiliado que también pues se tuvo que marchar y que estuvo muchos años aquí en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Ese exiliado es el Guernica de Picasso, un cuadro con una gran simbología y al que dedico un poema en este libro La complicidad de los amantes, publicado en el año 2019, y que dice Pablo Picasso, 1937, Museo Nacional Reina Sofía, que es donde ahora se encuentra el cuadro, que volvió a España con la democracia. Y dice el poema: en carne viva, la yugular de los amantes, miembros humanos en blanco y negro, alaridos huecos, el absurdo incrustando sus puñales en la desguarnecida coraza de los bueyes. Entre los brazos aún laten corazones diminutos, adelgazan los maniquíes con sus articulaciones oxidadas. Se precipita el pedrisco desde las cornisas y la arquitectura desfallece ante el músculo del martillo. Extraviada la vertical de los ojos, el centro de gravedad de la cordura. Sobre la tierra, las arañas de la derrota devoran la virilidad de los cráneos. Se duele del cáncer la fortaleza del brazo que empuña la espada. Y el tercer paso de este pequeño recorrido es México, precisamente. Y aprovechando el estar aquí, les voy a leer en la primera parte, que es muy breve, de mi trabajo que había elaborado y que lo quiero leer uno de estos días completo, que se titula La soledad de Emilio Prados, otro de los poetas del 27 que se tuvo que venir aquí y que falleció, está enterrado aquí en México. Dice: poeta en el exilio. Allá, en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, con evidentes muestras de haber sucumbido al paso del tiempo, se encuentra el lugar de último reposo del poeta español Emilio Prados, no muy lejos de otro de los exiliados del 27 que eligieron México como lugar de acogida.
el sevillano Luis Cernuda, cuya tumba, sin embargo, es una de las más visitadas del Camposanto, con un estado de conservación inmejorable. No puede decirse lo mismo de la de Emilio, a merced de la maleza y las inclemencias, cautiva de la soledad, su fiel compañera durante aquellos años de forzosa distancia de su tierra, poseído por las arañas de la añoranza y el certero filo de la memoria perdida. Siempre supo que no volvería, y solo le quedaban los recuerdos, e incluso estos parecían dispersarse como briznas de un diente de león. Un poeta entre dos ríos. Recuerda Francisco González Aramburu que el apartamento donde vivió Emilio Prados en Ciudad de México, un pisito de 3 minúsculas habitaciones, se encontraba en un edificio situado en la esquina de las calles de Lerma, el río Mexicano, y el Duero, el río Español. Fueron largas y densas las horas bajo la luz mortecina de aquellas estancias, horas de lectura, de meditación y de versos impregnados de búsquedas interiores, interminables días lastrados de ausencias, las de aquel mar lejano de su infancia en Málaga. Como la Belintonia de su amigo Vicente Alexandre, el domicilio de Emilio fue también punto de encuentro donde convivieron la poesía y el abrazo de muchos ilustres visitantes que contribuyeron a mitigar esa soledad intrínseca del poeta exiliado. Entregado a la vida contemplativa, entre accesos de tos y un océano de cuartillas arrugadas, testigos de su infatigable trabajo. Una existencia humilde, pero no por ello carente de provecho, pues fruto de esa suma de heterogéneos factores fue forjándose su obra, construyéndose las estructuras que iban a dar vida a la poesía más filosófica y mística de su generación, la de aquellos poetas unidos por su reivindicación de Góngora, que un día quedaron inmortalizados en una fotografía tomada en el Salón de Actos de la Sociedad Económica de Amigos del País de Sevilla. No estaba en ella, sin embargo, Prados, como tampoco en esa otra icónica instantánea del restaurante Los Galagos en Madrid, en abril del 36, cuando un irrepetible racimo de genios se reunió en torno a Luis Cernuda para celebrar la publicación de su obra La realidad y el deseo, y que sería la última vez que coincidieron juntos, pues ya se gestaba el fantasma de la inminente contienda civil que habría de quebrar con certero viento su vida. En las escasas imágenes de estos años en las que aparece Prados, se le verá junto a sus amigos Federico García Lorca y Manuel Altoaguirre, con sus inconfundibles lentes redondas de pasta gruesa que siempre le acompañaron. En sus ojos, esa mirada profunda ya parece anticipar cuáles iban a ser los senderos que habría de atravesar su recorrido vital y poético. Muchas gracias.